Hola a todos, soy Eduardo Alcaraz, profesor de OBS Business School, y nos encontramos en una nueva edición de los Alumni Talks, un espacio de diálogo e interacción con alumnos de todo el mundo, en el que hablamos de tendencias y temáticas de interés en el mundo de los negocios. La temática que nos trae hoy, en el capítulo de hoy, es el Elevator Pitch, un concepto anglosajón, pero muy necesario porque tenemos que tener la capacidad de condensar, de comprimir las ideas y poder emitir el mensaje más efectivo en el menor tiempo posible. Y para poder hablar y profundizar en esta temática, hoy hablamos con dos alumnis, uno de Colombia y la otra de México, y vamos a presentarlos seguidamente. Damos la bienvenida a César Trujillo. Un placer, César. César es Country Manager en Soho y alumni del Máster en Innovación y Emprendimiento. Es un profesional de innovación tecnológica, orador y profesional de la innovación tecnológica y del growth marketing, que lleva más de 20 años de experiencia en el sector de las agencias y fue VP en JWT, J. Walter Thompson, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, actúa en la TAM y tenemos el placer de tenerlo aquí. Un placer, César. Gracias por estar aquí. Igualmente, el placer es mío. Muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa, con mucho cariño y muy feliz acá de estar en estos Alumni Talks del OBS. Claro que sí, muchas gracias. Y por otra parte tenemos a Sara Cota, que es General Manager en Rufus Latam y VPN, y tiene experiencia en el ámbito de las agencias como Mindshare y PhD desde la parte más de planificación y estrategia digital. Sara, un placer también tenerte aquí entre nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy tenemos una temática muy específica, pero antes de profundizar en ella vamos a situarnos un poco en vuestros perfiles actuales. Y empezamos con César. Cuéntanos un poco, César, tu puesto actual y cuál ha sido el camino hasta llegar hacia él. Claro que sí. Bueno, en la actualidad soy socio y country manager de una consultora en experiencia en usuario e innovación digital llamada Soho. Soho, digamos que es una compañía que ya tiene 20 años. Con Colombia ya somos 5 los países, digamos, en los cuales tenemos presencia. También digamos que adicionalmente es como un side job, pero con mucha pasión. Soy docente en la Universidad de Rosario, en Colombia, en el Graduate School of Business, en 2 maestrías, y también soy asesor de 2 juntas directivas. Digamos que mi carrera para llegar acá es muy particular. Primero, de hecho, no vengo ni de la publicidad, ni del marketing, ni de la tecnología. Originalmente soy artista plástico, eso es como uno de los grandes secretos normalmente alrededor de César Trujillo. Pero digamos que desde el inicio de mi carrera, por allá en los 90, desde la universidad, comencé a convivir con tecnología y a trabajar un poco en la intersección de esos 2 mundos de arte, humanidades y tecnologías que más tarde definiría Steve Jobs como la esencia de Apple. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de hacer los primeros websites grandes de Colombia por allá en el 95, luego seguí trabajando en lo que ahora se llama digital, y digamos que durante todos estos 25 años he hecho una carrera interesante donde crecí en la vertical de las agencias creativas y digitales. Progresivamente fui subiendo como escalones desde diseño, UX, creatividad, gestión de proyectos, gestión de cuentas, y llegué pues a liderar ya negocios como vicepresidente y como presidente en algunas agencias. También, sin embargo, he sido emprendedor 4 veces e intraemprendedor otras tantas. Entonces, digamos que ha sido un camino muy interesante. Ya hace 5 años decidí como girar un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, como se quiera pensar. Me fui un poco del marketing, de las agencias, y me orienté hacia la consultoría y la ejecución en innovación. Principalmente porque me di cuenta que había digamos, una oportunidad interesante de poder brindar más valor para los negocios desde el área de tecnología, de crecimiento, de design thinking y todos los procesos de lo que se llama hoy transformación digital para empresas en diferentes verticales. Y pues paralelo a eso también trabajo como docente muy esporádicamente desde hace unos 20 años. Qué bueno, es un viaje espectacular de artista plástico y cómo confluye las tecnologías y esa influencia termina en el mundo de las agencias y a partir de ahí pues consultoría y docencia, que se me ha olvidado comentarlo, así que disculpa, porque la docencia es un mundo apasionante, un mundo donde el elevator pitch es también importante para transmitir estos beneficios a los alumnos y a la gente que está escuchando, y bueno, eso vamos a profundizarlo más en la segunda pregunta. Sara, cuéntanos un poco de tu perfil, de tu puesto actual en Rufus Latam y VPN, por favor.
Sí, pues bueno, a ver, yo empecé mi carrera en el mundo de la publicidad hace como 18 años más o menos. Empecé trabajando en agencias creativas, estuve en DDB muchos años en México. Después me fui al mundo de los clientes y estuve trabajando ahí como gerente de marketing de Terran Networks estuve para México y también trabajando muy de cerca con el equipo de Brasil. Después tuve la oportunidad de moverme a otro mercado. Viví en Colombia, en Bogotá, algunos años y ahí empecé mi carrera en medios, que fue como súper enriquecedor. Después decidí regresarme a México. Eh, México ha seguido una trayectoria muy cerca como de definitivamente medios, pero también como cosas mucho más integrales, ¿no? Como marketing digital, BTL, producción, creatividad, etcétera. Entonces, bueno, digamos que creo que lo que me ha traído aquí a este nuevo cargo, que es, como lo dijiste, ser la gerente general de Rufus para México y Latinoamérica, es precisamente como mi background como mucho más integral. Es como haber tenido la oportunidad de trabajar dentro del mundo de marketing desde varias perspectivas, no solamente, o sea, me refiero a la parte creativa, la de digital, producción, BTL, PR, ahora medios, etcétera. Entonces, ¿qué es Rufus? Para los que se están preguntando, Rufus es la área de medios que está dedicada 100% a Amazon. A mí tuve la fortuna de lanzar Amazon en México como retail. Recientemente lanzamos Prime Video para el resto de Latinoamérica. Entonces, bueno, me ha tocado pues trabajar con ellos en los últimos 5 años como parte de la expansión y el crecimiento hacia la TAM. Tenemos hoy presencia en más de 15 mercados. Entonces, bueno, muy orgullosa de ser parte de ese equipo y de haber tenido la oportunidad de pues hacer crecer a nivel de marca y todo lo que ustedes ya conocen sobre Amazon, ¿no? O sea, de este cliente increíble y esta marca súper interesante de saber. Y bueno, y también doy algunas clases sobre medios en Miami Ad School y estoy trabajando en colaboración también con otra agencia en México que se llama La Academia, que es más como para los creativos que quieren saber qué está pasando en el mundo de los medios, ¿no? Desde otra visión, un poco diferente. Entonces, básicamente eso. Vamos a avanzar, vamos a la segunda pregunta y ya nos centramos en la temática, el elevator pitch. ¿Cómo ha influido esta cultura, ¿no? Porque es una cultura, el elevator pitch, en vuestros puestos actuales o en vuestras carreras directamente? Estamos en el mundo de las agencias, en las agencias se venden ideas continuamente y muchas veces no tenemos tiempo, se nos come el día a día, pues tenemos que ser muy rápidos y muy coherentes con lo que decimos y muy directos, ¿no? Empezamos con César. ¿Cómo ha influido el elevator pitch en tu carrera o tu puesto actual? Acá hay una cosa muy interesante. La primera vez que yo escuché el elevator pitch fue casi hace unos 10 años. Yo tan pronto me retiré de una de las agencias donde duré más tiempo, duré 10 años en StudioCom, entré a un programa de formación llamado de Founders Institute de ADO Resi, y de hecho fui parte como de esa primera promoción que se formó acá en Colombia. Y aquí me hablaron un poco del elevator pitch y me sonaba como un tema muy propio y muy único de startups, ¿no? Yo decía, bueno, chévere, interesante, aplica muy bien para un startup, pero la realidad es que a lo largo de estos 10 años tuve la oportunidad de darme cuenta que ese elevator pitch era cada vez más necesario en muchas cosas. La verdad es que el día de hoy tú necesitas elevator pitch para todo, no solamente, digamos, para un negocio o una startup que está buscando conseguir un inversionista, un socio de negocio o alguien que está haciendo una venta. En realidad, cuando estás pensando en una entrevista de un nuevo trabajo, el pitch es el que te permite abrir de manera contundente y generar mucho interés de parte de la persona que te está entrevistando, de la empresa que te está abriendo la oportunidad. De nuevo, cuando presentas un producto o un servicio al mercado también funciona muy parecido. Es más, hasta para conseguir pareja necesitas tener clara cuál es tu oferta de valor y por qué eres diferente y por qué te deben elegir, ¿no? Al final del día es algo que combina el marketing en una muy buena manera, en una buena dosis, pero también elementos muy importantes en términos de comunicación y sobre todo en términos de tu valor y de negocio.
Totalmente, es una disciplina súper necesaria, le hemos dicho, en muchos ámbitos de la vida, incluso fuera del laboral, tenemos que saber determinar las fortalezas y saber comunicar. Y en tu caso, Sara, cuéntanos un poco sobre tu influencia. Sí, pues bueno, tú comentaste algo súper interesante, ¿no? O sea, tiene que ver con la comunicación, por lo menos en el trabajo que yo tengo y como en lo que me he desarrollado durante toda mi carrera, la comunicación es clave. Entonces, creo que este tipo de metodologías o de approach para contar algo, pues es clave, ¿no? Porque muchas veces no sé, lo voy a poner en dos ejemplos. Uno, yo manejo equipos muy grandes, ¿no? Recientemente, o sea, mis equipos son de más de 150 personas. Y a veces es difícil coordinar a 8 o 10 para comunicar un mensaje específico. Entonces, tienes que hacerlo en un corto tiempo, porque en muy poco tiempo ellos tienen que saber qué necesitas, tienen que saber a dónde van, cómo se tienen que organizar. Entonces, tu speech tiene que ser como muy estructurado, ¿no? O sea, tienes que tener claridad mental, tienes que saber comunicar qué es lo que estás esperando, qué es lo que la gente tiene que hacer, porque también está esperando que tú le des como cierta guía. Entonces, te diría que pues a mí me ha dado todo, o sea, definitivamente pues como que me ha ayudado a ser más eficaz en mis métodos de comunicación, además de que yo vengo trabajando muchos años en publicidad, y César, que también tiene como esta cierta experiencia, él lo sabe también. Tú tienes que saber muy bien qué vas a decir y cómo lo vas a decir de manera muy corta, muy fácil, muy directa, ¿no? Porque cuando tú te empiezas a enredar, entonces es súper difícil vender una idea creativa, porque de por sí es que como es algo que no es tangible, entonces la gente se lo tiene que imaginar, ¿no? Y cuando tú te enredas y no sabes cómo para dónde, es súper complicado. Entonces, pues a mí me ha servido, la verdad, en absolutamente todas las facetas de mi vida. Cuando yo he querido vender un proyecto de cualquier tipo, a nivel creativo o a nivel de como un proyecto nuevo dentro de mi compañía que está más orientado al negocio, y mismo cuando necesito comunicar mis ideas a mi equipo, y necesito comunicar ideas claras o proyectos específicos a mis clientes, que muchas veces, bueno, me toca trabajar con el top management de las compañías o de las marcas para las que trabajo, y la gente, la verdad es que te abre espacios muy breves, ¿no? O sea, te abre espacios de 20 minutos para que tú le cuentes algo puntual y saber si vamos a avanzar o no. Entonces, hay que tener mucha claridad, y a mí me ha servido muchísimo. Sí, no, y Sara, y sigo un poco profundizando, más allá de la claridad, hay la parte creativa, ¿no? Porque estamos en un sector, vale, sí, estamos en las agencias se asocia a la creatividad, pero en muchos Así es. sectores la creatividad no se asocia al director de arte, al artista, a la creatividad, todos debemos ser creativos. Se puede ser creativo administrativamente también, se puede ser creativo aplicando metodologías también, ¿no? No, la creatividad es de todos, ¿no? Y a la hora de hacer el elevator pitch, Sí. debemos usar esta aptitud que tenemos, ¿no? Para ser creativos y que este mensaje llegue y tenga un impacto wow, ¿no? De decir, vale, pocas palabras, pero me ha llegado, ¿no? Entonces, quería puntualizar aquí, ahondar en la creatividad y ahondar en la transversalidad de la creatividad para hacer un buen elevator pitch. Perfecto, pues vamos a hablar de desafíos, porque ni César ni Sara podrían estar ahora mismo aquí sentados con su journey profesional actual si nos hubieran marcado desafíos a corto y medio plazo. Entonces, vamos a empezar con César. ¿Qué desafíos tienes aquí en Soho a corto plazo en esta etapa profesional y cómo podemos relacionarlo con la temática del elevator pitch? Bueno, pues decididamente en este momento digamos que se conjugan dos puntos importantes. Uno es consolidar lo que está pasando en Colombia. Digamos, nosotros somos muy recientes, llevamos apenas un año en Colombia. Entonces, para mí es consolidar un negocio, seguir manteniendo como esa propuesta de valor. Pero por otro lado también es importante ser muy consecuente con lo que está pasando en este momento de la historia. Y es un momento donde podemos dar mucho valor, donde podemos ayudar a muchas empresas en este proceso de digitalización, porque claramente la digitalización es lo que está permitiendo de alguna manera a muchas economías poder rebotar y poder llegar de manera remota a esas otras personas.
Entonces, ese es como nuestro gran desafío, poder consolidar el negocio y poder ser consecuente al mismo tiempo con esta pandemia y cómo poder seguir brindando ese valor. Completamente de acuerdo, César. La misión culturizadora que tenemos como agencia y profesionales de la comunicación y la publicidad. Completamente de acuerdo. Sara, desafíos, retos a corto o medio plazo teniendo en cuenta el boom digital y las noticias que nos llegan de Amazon. Sí, bueno, creo que lo que está totalmente asociado al tema que estamos hablando, que es el elevator pitch, tiene que ver con la capacidad de reacción, ¿no? Y con la capacidad también de adaptación que tenemos ante las circunstancias. O sea, la velocidad en la que podemos responder a cierto reto o la velocidad en la que tenemos que comunicar, la velocidad en la que tenemos, o sea, tenemos que ser más ágiles, mucho más flexibles y totalmente pues mucho más abiertos para poder transmitir todas esas cosas que queremos decir, pero al mismo tiempo también ser súper receptivos para poder entender exactamente cuál es el reto y poder atacarlo de manera más directa, ¿no? Creo que ese sería. Completamente de acuerdo, atacar de una forma más directa, más sintetizada y comunicar mucho mejor estos beneficios para gente que no está culturizada digitalmente, seguramente. Y otros sí, pero otros no tanto. Pasemos a la última pregunta antes del cierre y ya miramos hacia la comunidad de OBS Business School. ¿Qué consejos sobre esta tendencia, esta cultura ya del elevator pitch les dais? ¿Qué tips les podéis dar sobre la buena praxis de esta técnica? César. Buenísimo. Bueno, tengo 4 puntos muy concretos. El primero, tienes que asegurarte de estructurar claramente los elementos del pitch, es decir, cómo se llama tu empresa, qué hace de manera concreta y tangible, qué problema resuelve, para qué audiencia y cuál es tu receta secreta. El segundo punto es comunicarlo muy claramente, es decir, articular muy bien el storytelling. Es importante ser lo más concreto y lo más conciso posible, lo más contundente, pero no sobrevender la oferta de valor. Ese es uno de los errores en los que se cae. No estás en un anuncio de televisión del Super Bowl, no tienes que hacerlo espectacular, pero tampoco tienes que hacerlo aburrido. Digamos, muestra que lo que propones tiene un valor grande para la gente, muestra pasión, muestra convicción, muestra firmeza y sobre todo muestra encanto. Tercer punto, manténlo simple, el famoso KISS, Keep It Simple, Stupid. En cuanto más simple y claro seas, más fácil va a ser que logres retener tu mensaje y le encuentres valor. Y por último, que es una cosa que normalmente no estamos tan habituados cuando estamos en modo de elevator pitch, es escuchar. Escucha. Mira, prepara respuestas posibles para poder ampliar esa información, pero sobre todo escucha para entender lo que buscan y no para reaccionar como un robot. Cada feedback, cada pregunta constituye una oportunidad de mejora para tu pitch y para tu producto. Completamente de acuerdo sobre estos 4 puntos, del primero al último, y me quedo sobre todo con la cuarta, saber escuchar, la escucha activa, practicarla. Completamente de acuerdo. César. Sara, tu turno. Yo les quiero dejar con 5 cosas. Algunas tienen bastantes coincidencias con lo que César comentó. O sea, lo primero que les quiero decir es, cuando estamos construyendo un elevator pitch, o sea, a veces nos cuesta trabajo definir qué queremos decir, pero cosas, o sea, un tip muy básico que les puedo dar y que a veces, y a mí en mi carrera profesional me ha ayudado a construir algo que quiero comunicar es más fácil entender lo que no quieres decir. Entonces empieza por eliminar todo eso que no construye. O sea, ese es como mi primer, ¿no? O sea, todo que no te suma, ya no pierdas tiempo ahí. O sea, ya identifícalo y elimínalo. El segundo punto tiene que ver con la claridad. Tenemos que ser súper claros con lo que queremos decir. El tercer punto es la simpleza. O sea, hay que hacer, en lo simple está la diferencia. O sea, no nos enredemos, no tiene que escucharse sofisticado, no tiene que ser algo elaborado o muy difícil para que la gente perciba que es algo que tiene valor. O sea, yo creo que realmente la diferencia está en hacerlo de manera lo más simple posible para que cualquier persona, así que no tenga nada que ver con nuestro negocio, lo entienda de manera clara. El siguiente punto es organicemos muy bien las ideas, o sea, hay que estructurar, hay que entender bien por dónde queremos empezar y a veces cuando sentimos que hay cosas que tenemos que decir, pero no necesariamente
o no estamos seguros que la gente lo va a entender o procesar, el cierre tiene que ser súper contundente. Ahí me imagino, por eso hablo como de la organización de las ideas. Tú tienes que cerrar con unos takeaways. Es como, si no quedó claro todo lo que dijiste antes, tiene que quedar claro en el cierre. O sea, el cierre es la parte final de, ok, te dije algo, probablemente lo entendiste, no sé, pero si yo fui lo suficientemente claro para contarte al final mis takeaways, estás del otro lado. Y el último es ir al punto. No te enredes, sé directo. No des vueltas. O sea, trata de utilizar las menos palabras posibles, las menos frases posibles. Ve al punto y listo. Y creo que esos son mis consejos para cerrar con esta charla. Gracias, Sara. 9 consejos en total. Algunos de ellos habéis coincidido, como por ejemplo la simplicidad, pero más allá de la lógica, súper útiles, y seguro que si se pone en práctica y lo practicamos una y otra vez, porque al final todo es práctica, tendremos éxito a la hora de transmitir nuestras ideas y nuestros beneficios. Así que hasta aquí ha llegado el nuevo capítulo de Alumni Talks. César, Sara, un placer, un auténtico placer teneros aquí, y a vosotros, compañeros de OBS Business School, hasta aquí un nuevo capítulo de los Alumni Talks. Nos emplazamos a nuevos capítulos y no olvidéis seguirnos, compartirnos y leernos, seguirnos en las redes sociales.